institucional. Y bueno, de todas maneras, Andrés, si recién te estás uniendo, mi preocupación sería por qué recién en la tercera semana. Hay muchos estudiantes que tenían problemas de matrícula, pero que sin embargo, desde la primera semana, desde el día 1, se comunicaron conmigo, me pidieron el permiso para poder asistir o ingresar a las clases hasta que se regularice la matrícula, porque ya el día de hoy hubo una primera entrega, un primer entregable que quien no ha venido asistiendo a clases lógicamente no va a tener y su nota es 0. Entonces sí es importante ese sentido de responsabilidad y compromiso. Si ya uno sabe anticipadamente que va a llevar el curso, pues desde antes de que inicie el semestre me comunico con el docente o con la docente y le digo que tengo la intención de llevar el curso, que quizás mi trámite sea exitoso o no, no lo sé, pero de todas maneras no me quiero perjudicar perdiendo clases, perdiendo entregables, perdiendo notas, por lo tanto voy asistiendo, pido la autorización, el docente me autoriza y listo. Entonces eso Me para enviaré un todos. correo, Miss, por favor, justificando mis insistencias. Ya le llega un correo. A ver, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Ya está. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? Sí, Ya, muy bien. Si recuerdan, nos habíamos quedado en los ejercicios, ¿no? Habíamos hablado un poquito de las operaciones, de los mecanismos, habíamos hablado de los fenómenos físicos que implican las operaciones, los fenómenos de transferencia que se dan dentro de estas operaciones, las leyes a las que corresponden, ¿no? Pero enfatizando siempre que estábamos hablando de fenómenos físicos. Habíamos hablado de cada una de las transferencias y cuál era la gradiente o el cambio que se producía en cada una de estas. Hablamos de los procesos también industriales o de los sistemas ambientales. Podríamos decir que están compuestos de un upstream y un downstream en su mayoría. Y cuáles eran las diferencias entre cada uno de estos. Hicimos también mención a los procesos unitarios y enmarcamos las operaciones dentro del downstream, los procesos dentro del upstream, y hablamos un poquito del downstream. Esta actividad había quedado pendiente. Yo les dije de que iban a configurar el downstream para obtener la biomasa de Saccharomyces a partir de un caldo de fermentación que estaba en un 5%. Entonces les dije que vayan avanzando con esto. Y bueno, esa es la primera actividad que voy a solicitar. ¿Quién tiene ya esta configuración del downstream para extraer Saccharomyces a partir de un caldo de fermentación? A ver, voy a regresar al Teams para ver si tengo voluntarios que bien sea que ya lo hayan trabajado o que lo han pensado y de repente quieren hacer la construcción de esto ahora en la sesión. A ver, ojo que las indicaciones que yo doy no las doy para que piensen si opcionalmente se tienen que hacer o no. Necesariamente se tienen que trabajar. Si hay actividades que no se realizan, estas luego van a quedar como omisas para cada uno de los participantes de la sesión. Entonces, en la participación por esta actividad, absolutamente todos tienen puntos de descuento. Y el segundo punto es que precisamente por el hecho de que veo incumplimiento voy a dejar mayor cantidad de actividades. Entonces, no queremos ninguna de estas dos alternativas, así que sí les pido que por favor tomen muy en serio las actividades que se realizan. A ver, voy a comenzar con Antonella, continúo con Maricet, Rosario y finalmente Leonardo. A ver, adelante Antonella, no sé si tienes algo para compartirnos o lo quieres dibujar o esquematizar. Lo tenemos en un esquema, hecho de forma con mis compañeras, así que pensamos exponer. Espera un momentito, nos demoraremos unos 2 minutos. 2 minutos en qué, en compartir. Sí, es que todavía no lo habíamos descargado. Nos vamos a demorar en Voy a descargarlo continuar un poco. entonces con los demás hasta que ustedes descarguen para no perder tiempo. A ver, Maricet. Y luego regreso con Antonella. A ver, Maricet, ¿tú tienes algo para compartir? ¿Tú vas a explicar o cómo lo vas a esquematizar este downstream que habíamos propuesto? Sí, ingeniera, tengo algo para compartir. A ver, Maricet, adelante. Ya, vale. Yo voy a dejar de compartir para que tú también puedas.
Screen. Ya. ¿Se visualiza? Sí, ya se ve. A ver. Ya, ya grande. Ya es un caldo de cultivo, que es de Saccharomyces, ¿no? Entonces es puro el caldo de cultivo, y este es el caldo. Bueno, he buscado una imagen de internet y lo he puesto. Y lo primero que se utilizaría en el downstream sería la operación de centrifugación, ¿no? Ya que esta centrifugación lo que va a hacer es separar el sobrenadante, que, bueno, vendría a ser una operación unitaria y es transportativa, ¿no? Esto quiere decir que este caldo de cultivo que tiene el caldo y tiene las Saccharomyces, como se va a hacer centrifugación, ya sea mediante tubos de Falcon o los pequeños, se va a separar tanto el cultivo con las Saccharomyces. Luego, vamos al otro proceso que he visto, que es decantación, ¿no? Una vez que ya se haya centrifugado, hay que descartar el caldo de cultivo, ¿no? Y solo nos vamos a quedar con las Saccharomyces. Y esta es un método físico utilizado para separar también las mezclas. O bueno, en este caso, ¿por qué lo he pensado? Porque las Saccharomyces va a quedar todavía con un poco de caldo, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a que las Saccharomyces ya sea separada completamente del caldo. Y la liofilización es que nos va a ayudar a terminar ya el proceso, ¿no? Como es el downstream, lo que va a hacer es una operación que lo va a volver en polvo. Entonces va a estar listo ya para que las Saccharomyces se venda en el mercado y ya se pueda comprar, ¿no? Muy bien, no es la única forma de separarlo, pero está correcto. Su compañera ha utilizado primero una operación de separación donde lo que quiere hacer es separar los sólidos suspendidos, que son precisamente la biomasa de Saccharomyces, del caldo de cultivo que lo contiene, y para eso, como estos sólidos están flotando y no sedimentan, entonces por acción de la gravedad no los podemos separar. Entonces ella usa una fuerza superior a la aceleración de la gravedad, que es la aceleración centrípeta. Con la aceleración centrípeta, mediante esta operación de centrifugación, separa la fase sólida de la fase líquida. La sólida se deposita en la parte inferior, la líquida queda en la parte superior, que constituye o representa este sobrenadante, y por eso es que luego coloca decantación. La dificultad de esto es que hay que hacer muchos ciclos, ¿no? Porque en una centrífuga convencional vamos a tener que cargar muchos tubitos de centrifugación, no para el caldo que tenemos. Esa sería una de las limitaciones, pero por lo demás está bien. Entonces ella decanta para separar la fase líquida, nos quedamos con la fase sólida, que todavía está un poquito húmeda, y precisamente como está un poquito húmeda, la lleva a liofilizar. Y al liofilizar lo que se hace es remover todo ese contenido acuoso que todavía está presente y dejarlo en esa presentación de polvo, que es como se vende comercialmente la levadura, ¿no? Saccharomyces es la levadura comercial que utilizamos para el pan, para el vino, para la cerveza, y que si la compramos en la tienda o en el supermercado, la vamos a encontrar en esa presentación de polvito. Entonces estamos separando ese 5% que hay mediante estas tres operaciones. Muy bien, Maricet, ya te he colocado tu participación. Muchas gracias. Vamos con Rosario Grundi. Mira, yo tengo una imagen que he descargado de un sitio web que es de Floodweb y se la voy a presentar. A ver, compártenos, Rosario. ¿Lo puede visualizar? Está cargando ya se ve. Ya. En este proceso primero utilizan los fermentadores y luego de los fermentadores va al decantador de Floodweb, que es la empresa, luego vuelve a la máquina de fermentador y vuelve a decantarse. En este proceso es para separar, o sea, el producto de la fermentación, que ya es de la biomasa, del caldo, de la fermentación, hasta que alcance un valor de una sustancia seca de aproximadamente el 20 al 45%. Y luego, a partir de este proceso nuevamente de fermentación, se puede someter a un proceso de extracción. Y el separador del Floodweb, que es de esta empresa, logra incluso separar las partículas más finas para
solamente obtener lo necesario y es la biomasa purificada de las Saccharomyces en este caso. Ya, a ver, aquí hay una sugerencia importante y es que en este ejercicio, si bien claro que podemos utilizar bibliografía, este ejercicio busca que ustedes hagan su propia propuesta, ¿no? Entonces, que ya conociendo, y por eso también tenían una tareita que les hacía revisar múltiples operaciones y procesos unitarios, ¿no? Entonces, revisamos estos, ya en prácticas también hemos revisado múltiples operaciones y procesos, en su guía de prácticas también han hecho toda una descripción de diferentes operaciones y de procesos, entonces ya tenían más o menos un manejo de muchas operaciones, muchos procesos y una idea general de para qué sirven, cómo funcionan o en qué caso los puedo utilizar. Este es un caso práctico donde lo que quiero hacer es precisamente aplicar estas operaciones que ya conozco a lo que yo quiero. Entonces, aquí hay una doble etapa de decantación que hace esta empresa, pero definitivamente hay que hablar de otros parámetros de decantación. No es una decantación convencional, ¿no? Sino adición de insumo energético, hay un sobreflujo que se separa, hay un sólido que también vi que se hace un lavado, y luego del lavado del sólido que se remueve se hace una nueva decantación. Entonces, sí hay que estudiar un poco más este proceso, pero de todas maneras la sugerencia es que sea nuestra propia propuesta, ¿sí? De todas maneras está bien, Rosario, porque has investigado, has buscado, pero sí, a futuro hay que generar nuestras alternativas, nuestras propuestas, nuestras ideas, porque así como Maricel presentó un esquema, a ti se te pudo haber ocurrido otro diferente, en un camino diferente, quizás tú querías filtrar, y está bien, ¿no? Y evaluamos cada una de estas. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad cuando ustedes estén en industria? Ya, tengo este producto de interés o tengo este contaminante que quiero separar, porque no quiero que termine como emisión a la atmósfera, o no quiero que termine como parte de mis aguas residuales, o no quiero que termine como parte de los residuos sólidos. Entonces, previamente, en una de mis corrientes yo lo voy a separar para hacer una disposición final adecuada. Ok, ¿y cómo lo separo entonces? Y ahí surge esta pregunta y ustedes van a tener que dar, como ingenieros, la respuesta a esa pregunta. ¿Qué utilizo? ¿Será más caro o más barato utilizar una filtración o una sedimentación o una centrifugación o una extracción sólido-líquido? O de repente implementar esta liofilización, quizás una cromatografía, quizás un secado, en vez de la liofilización, cuál es más barato, cuál es más eficiente, cuál es más rápido, porque en industria todos estos parámetros nos importan mucho. Rapidez, eficacia, ¿no? Tiempos, entre otros. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto. Y a lo largo del curso vamos a ir discutiendo operación a operación, proceso a proceso, sus bondades en cuanto a ventajas, beneficios, diseño, modelamiento, pero también sus desventajas, para que ustedes mismos razonen, tengan las herramientas para determinar o elegir cuándo utilizamos cuáles y cuándo deberíamos evitar algunos de ellos, ¿no? Ya sea porque son intensivos en el uso energético, o de repente porque la eficiencia es baja, etc. Vamos a revisar múltiples ejemplos. Gracias, Rosario. A ver, Antonella, ¿ya está listo el diagrama de ustedes? Sí, ya está listo. Lo voy a compartir. A ver, adelante. Disculpe, ¿se mira? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ya estamos listos para que nos puedan explicar. Ya. A continuación vamos a exponer mi compañera Betsy y Lady sobre la separación de las Saccharomyces a partir del caldo de fermentación que las contiene en una concentración del 5%. Empezamos con la separación de las células. Comúnmente la primera etapa de la recuperación del producto de la bioremediación es la separación de las células del caldo de fermentación. Eso es necesario porque la biomasa en sí puede ser un producto deseado
como por ejemplo la levadura de la panadería, pero también se requiere cuando el producto deseado está en la fase líquida. Para esta separación, las operaciones unitarias más utilizadas para este proceso es la filtración y la centrifugación. Entre los equipos de filtración a utilizar se incluyen también la ultra y microfiltración. A continuación, Betsy. Posteriormente tenemos el aislamiento primario. En esta etapa de aislamiento primario, para la separación del producto extraído del interior de las células, el método de utilizar de esta dependencia de las propiedades físicas y químicas de los productos y del material que lo acompaña. Otro rasgo distintivo en esta etapa del proceso es que típicamente trata de grandes volúmenes de materia y es relativamente no selectivo. Y las operaciones unitarias más utilizadas para aislamiento primario son la absorción, la extracción de la fase líquida y la precipitación. Posteriormente tenemos la etapa de la purificación. Para lograr la separación de los productos de impurezas que tienen propiedades muy similares, las operaciones unitarias más utilizadas en esta etapa de tratamiento de los productos son la cromatografía, la ultrafiltración y la precipitación fraccional. Buenas tardes, ingeniera. Yo voy a hablar sobre el aislamiento final, es donde hallamos el producto requerido, que es el Saccharomyces, por lo cual pasamos por un proceso de purificación, como ya lo mencionan anteriormente, y también comenzamos con lo que es la centrifugación, la decantación, la filtración y el secado, en donde, por ejemplo, en la decantación podemos tener la decantación convencional a través de las operaciones unitarias que podemos realizar con lo aprendido anteriormente, pero también, como ya lo mencionó mi compañera Rosario, con el decantador de Floodweg. Así separamos a través de una fuerza centrífuga, separamos los líquidos de los sólidos, obteniendo el Saccharomyces en la parte superior, y hacemos lo que es la filtración y el secado y obtenemos el Saccharomyces. Gracias. A ver, ahora habló Lady. Antes de Lady, ¿quién fue la persona que intervino, por favor? Delgado Visa Betsy. Betsy, ok. No me empiecen, chicos, con el apellido, que ya les he dicho que me gusta más que nos llamemos por el nombre, no por el apellido. Gracias, Betsy. A ver, Antonella también participó. ¿Alguien más va a añadir algo o ya estamos? Para que yo les pueda comentar un poquito. No, no nos habíamos coordinado antes, por eso estuvo un poco desordenado. Pero los 5 pasos serían la separación de las células, la ruptura celular, el aislamiento primario, la purificación y el aislamiento final. Se pueden hacer por diferentes operaciones unitarias, disculpe. Como por ejemplo la separación de las células, la ultrafiltración, la microfiltración, la ruptura celular, la homogenización, el molino de bolas, shock osmótico. No significa que son pasos siguientes, sino que son diferentes formas de hacerlo para que se haya la ruptura, al igual que las demás. Eso solo quería contar. Ok. Voy a comentar un poquito. Si bien sus compañeras han hecho, y las felicito, una buena investigación en lo que corresponde a cómo podemos separar compuestos de un caldo de cultivo, hay que centrarnos, algo que cuando ustedes nuevamente estén trabajando, ya sea en industria o en el sector en el que se desenvuelvan y tengan que resolver un problema de estos, es centrarse en el problema, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen separación de células, filtración, correcto, yo puedo decir está bien, la filtración está bien, pero si ya me hablan de ultrafiltración o microfiltración, estas necesitan membranas especializadas, membranas de tamaño
ultra o micro o nano, dependiendo del tipo de filtración de membrana que queramos hacer. Esas se clasifican como operaciones de filtración, pero de membrana, y son costosas, bastante costosas. Entonces, esto encarece mucho el precio. Entonces, a mí como industria, no me va a convenir encarecer el precio si es que puedo utilizar otras alternativas. Entonces, en principio, yo me mostraría un poco escéptica al decir de que voy a utilizar operaciones de membrana si es que tengo otras opciones, ¿no? Ahora, el hecho de utilizar ultra o microfiltración, acá tiene que definirse en función del tamaño de Saccharomyces. Saccharomyces, al ser una levadura, es más grande que la mayoría de microorganismos convencionales. Esta levadura tiene un tamaño muy superior al de las bacterias, ¿no? Porque es de la familia de los hongos. Entonces, aquí evaluaría, antes de presentar ultra o micro, tendría que evaluar el tamaño de Saccharomyces, el tamaño, el diámetro normal de una Saccharomyces promedio. Centrifugación lo hemos visto hace un momento, sí es una opción también adecuada. Ahora, la siguiente opción que dice ruptura celular, esto no entra a tallar. ¿Por qué? Porque Saccharomyces no está contenida dentro de otro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de que queremos sacar mitocondrias de las células humanas, entonces, claro, tenemos primero que romper la célula, tenemos que romper la pared celular para que se liberen todos los contenidos que hay adentro. Pero en el caso de nosotros, Saccharomyces está libre como Saccharomyces y no queremos ningún componente intracelular de Saccharomyces. Queremos a Saccharomyces y punto. Y esta no está insertada dentro de otro organismo o dentro de alguna cápsula ni nada por el estilo. Entonces, si bien la disrupción celular sí es una forma también de separación, y que lo vamos a estudiar también en esta fase, tengo una actividad calificada. Perdón, se me fue la señal un segundito, pero bueno, a ver, continúo. Esta separación por disrupción o ruptura celular no entra a tallar aquí, no se aplica porque, como les digo, Saccharomyces no está dentro de ningún otro organismo que tengamos que romper para poder liberarlo, ¿sí? Como les digo, un buen ejemplo es si quiero obtener un carbohidrato, o una proteína, o un principio activo, o no sé, la clorofila, o la mitocondria, como les hablaba, si es que hablamos de células humanas, o quiero sacar algún organelo, o quiero extraer enzimas, no lo sé. Cualquier cosa que yo quiera sacar de dentro de la célula, ahí sí necesito hacer disrupción celular. Pero en el caso de Saccharomyces, no, yo necesito las células completitas, enteritas, así fraccionadas ya no me sirven. Entonces ruptura no entra a tallar. Luego viene el aislamiento primario, donde, por ejemplo, ahí abajo colocan precipitación, y precipitación no es operación, precipitación es más proceso. Hay también un tipo de precipitación que es la precipitación que... Ay, mi señal. También hay un tipo de precipitación que es operación, pero esta es cuando nosotros hacemos una dilución y tenemos luego una solución sobresaturada. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hoy día en la mañana en prácticas les ponía ese ejemplo a los chicos, ¿no? Que tenemos, digamos, un frasco, un beaker, un recipiente X con agua y le echamos sal. Al inicio, ¿qué va a pasar con esta sal? Se va a disolver, ¿no? Conforme le vamos agregando un poquito más de sal y movemos, agitamos, se sigue disolviendo. Pero llega un momento en el que la sal ya no se disuelve. ¿Por qué? Porque esta solución ha alcanzado su nivel de saturación. No hay más moléculas de agua que se puedan unir a estas moléculas de cloruro de sodio. Entonces, como ya no tengo más moléculas de agua que se puedan unir al cloruro de sodio, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El cloruro de sodio, al no tener con quién unirse, no puede disolver y entonces va a precipitar. Ese es un tipo de precipitación física, ¿no? Que está dentro de las operaciones unitarias. La precipitación química convencional es cuando le agregamos un agente precipitante que va a hacer de que al generar una reacción, estos compuestos se separen de la solución y precipiten. Entonces, aquí, nuevamente, en el caso de Saccharomyces, por ejemplo, una precipitación no es necesaria porque no queremos hacer a Saccharomyces reaccionar con nada, porque nos interesa Saccharomyces tal cual como está ella, así. No es el Saccharomyces, es la Saccharomyces porque es una levadura.
Y extracción en fase líquida, absorción. La absorción es muy, no necesariamente compleja, pero vamos a retener, y aquí no hace falta retener, porque Saccharomyces ya está suspendida, entonces no hace falta que la retengamos. Como les digo, chicas, está excelente, me gusta mucho la investigación que han hecho y las felicito por eso. Pero ahora nos toca una segunda etapa de empezar a discernir, ¿no? ¿Cuál de ellas sí me sirve y cuál no me sirve? Ahora, en las siguientes donde hablemos de la purificación, por ejemplo, una cromatografía es bastante costosa, bueno, también depende de qué cromatografía, ¿no? Podemos hablar de una cromatografía de papel que es muy sencillita, pero para separar Saccharomyces no podemos, no hay forma de utilizar una cromatografía de papel ni una cromatografía en capa fina, incluso un HPLC, no es necesario, porque cromatografía es una técnica de purificación final y en este caso lo único que queremos hacer es, una vez que le hemos separado de la fase líquida, queremos removerle el agua, y removiéndole el agua, por ejemplo, ahí ustedes colocaron abajito secado, ¿no? El secado es una buena opción, que quizás le haría mucha competencia. Hagan de cuenta que ustedes son dos proveedores, ¿no? Uno de los proveedores es Maricet, que viene y le presenta a la empresa su propuesta. Mira, yo en 3 pasos te la purifico. Y ustedes vienen y le dicen, sí, yo también, pero sabes que yo en lugar de hacer liofilización, yo voy a hacer secado y eso te va a costar más barato, ¿no? Entonces probablemente la empresa diga, vamos a hacer un análisis, a ver si es que el grado de pureza es el mismo o es más o menos similar. Entonces, según esto, voy a optar por bien un secado, que también me permite eliminar el contenido acuoso, o bien una liofilización, que es una presentación ya con un grado superior, una eliminación superior de esta biomasa, perdón, de este contenido acuoso, y deja mucho más pura la biomasa, ¿no? Entonces, evaluamos esto, el costo-beneficio, ¿sí? Entonces, ultrafiltración ya lo había comentado, ¿no? Es demasiado costoso para una separación de Saccharomyces, que realmente se puede hacer con métodos más sencillitos. Pero nuevamente, enfatizo que sí las felicito porque han hecho una buena revisión, se han informado, han dedicado tiempo a hacerlo, y eso está muy bien, y poquito a poquito vamos a ir formando este criterio de análisis crítico para empezar a discernir, ¿no? Cuáles sí me sirven, cuáles no me sirven. De eso se trata, pero está muy bien, es un muy buen comienzo. Felicitaciones, chicas. ¿Alguna duda de lo que les he explicado antes de pasar a la siguiente intervención? Todo claro, ingeniero. Ya, Todo muy claro, bien. ingeniero. Muy bien, entonces vamos a pasar a Leonardo, que también levantó la mano. Sí, ingeniera, no era respecto a la actividad, sino era más por la recuperación, disculpe. Ya, A ver, es coméntanos sobre la recuperación rápidamente, por favor, Leonardo, que así como en televisión, el tiempo en las clases no nos sobra. A ver, sábado 4 a 5, tiene la mayor cantidad de votos y solo hay 72 votos registrados, pero igual creo que ese es el horario que queda. este sábado, Sí, este sábado de 4 ya. a 5. Hay una posibilidad adicional que ya les voy a comentar al final de la clase, donde ustedes quizás me vayan a decir, mejor la recuperación la hacemos la siguiente semana, pero al final de la clase lo comentamos. Y si no, se queda así como nos dice Leonardo, de 4 a 5, ¿sí? De 4 a 5 y media sería, porque es hora y media de clases. Para este sábado, ¿ok? Entonces, eso lo definimos o lo terminamos de conversar al final, porque les voy a dar una actividad o su trabajo. La evaluación oral se las voy a explicar hoy día, que es un trabajo grupal que van a hacer. Entonces, al final de la clase les voy a comentar de qué se trata, qué es lo que tienen que hacer, todo el detalle de esto. Y ahí decidimos también la fecha de la recuperación, porque quizás vayamos a utilizar esta recuperación para esto también después. No lo sé, ya nosotros nos organizamos al final según lo que consideremos que sea más pertinente por nuestros tiempos, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a continuar, solamente quiero terminar de poner la participación de sus 3 compañeras que acaban de intervenir y ya continuamos con la sesión. A ver,
Pero nuevamente a todos los que participaron los felicito porque se han tomado el tiempo de investigar, buscar, razonar, y eso es muy útil en el proceso de aprendizaje. Cultivamos este hábito del autoaprendizaje y ya no solamente es lo que yo adquiero en las clases, sino empiezo a formar también mi propio pensamiento crítico. Vamos a regresar a la presentación. A ver, me permiten un segundo. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ya, gracias. Ya hemos hecho entonces esta actividad. Luego recuerden que estábamos jugando a esto de identificar, ¿no? Las operaciones, las tareas, los mecanismos o los procesos que fueran, operación o proceso, y cuál era el mecanismo al que respondía esta operación o este proceso, ¿no? Entonces, habíamos visto varios, tanto operaciones como procesos, y ahora nos tocaba una siguiente actividad. Bueno, quedó esta tareita pendiente que estaba hasta ayer. Me pidieron una ampliación hasta hoy día a las 8 de la mañana, le comenté a su delegado que tengo una política en contra de las amanecidas, aunque yo misma a veces le incumpla, pero toda mi política seria en contra de las amanecidas, entonces bueno, lo amplié hasta las 12, pero también con el compromiso de que no sea recurrente. Sí, yo soy buena gente, pero bueno, a veces sí tenemos que planificarnos con anticipación. A ver, esta tareita ya está lista, ya hemos entrado un poquito más en contacto con diferentes operaciones y procesos y ya los vamos entendiendo. A lo largo del semestre nos vamos a dedicar a profundizar en cada uno de estos, ¿no? Pero es bueno que tengamos una idea preliminar de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a trabajar. Ahora, vamos a ver, yo les había dejado antes 2 videitos y les dije que íbamos a tener una actividad a partir de estos. Les dije que los vayan viendo para poder hacer la actividad luego con más facilidad. Yo los voy a poner ahora, los voy a proyectar con los subtítulos, pero de todas maneras les voy anticipando la pregunta. Iba a hacer la pregunta después, pero para que no los agarre desprevenidos, mi pregunta la voy a hacer de una vez. Y es, ¿cuántas operaciones y procesos unitarios pueden identificar? ¿Sí? Entonces vamos con el primer video. Vamos a abrir este enlace. Y si me dan un segundo, voy a... ¿Se escucha el audio? ¿O no se escucha mi audio? No me parece aquí para... No, sí lo escucho. No, no se escucha. A ver, un segundo. Parte pantalla tiene que poner compartir audio. Sí, eso es lo que estoy buscando acá arribita, donde aparece el botoncito de compartir audio, pero no está apareciendo. A ver, vamos a ver. Si me salgo y me voy de frente a la página, tampoco me aparece el botoncito de compartir audio, porque sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo pantalla. A ver. No está compartido de nuevo, ya a ver si así sí. Acá está el botoncito, y ya desapareció. ¿Se escucha el audio o todavía? Sí, se escucha el audio. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces lo voy a hacer grande. Y ojo, la actividad es cuántas operaciones y cuántos procesos podemos encontrar, ¿sí? Nuevamente aquí voy a asignar moneditas por respuestas correctas. Ya saben que al final de la fase van a poder canjear sus moneditas por algunos premios importantes en cuanto a el desarrollo del curso. Así que vamos, comenzamos con este primer video. Is mainly made of plastics and metal. Your cell phone is mainly made of plastics and metals. It's easy to appreciate the inventive process by which those elements are made to add up to something so useful and entertaining. But there's another story we don't hear about as much. How did we get our raw ingredients in the first place from the chaotic tangle of materials that is nature? The answer is a group of clever hacks known as separation techniques. They work by taking advantage of the fundamental properties of things to disentangle them from each other. Simple separation techniques apply to many physical scenarios, like separating cream from milk, extracting water from soil, or even sifting out flecks of gold from river sand. But not all mixtures are so easy to unravel.
In some of those cases, we can exploit the differences between physical properties within a mixture, like particle size, density, or boiling point, to extract what's required. Take petroleum, a mixture of different types of hydrocarbons. Some of these are valuable as fuels, and others make good raw materials for generating electric power. To separate them, experts rely on one important feature. Different hydrocarbons boil at different temperatures. During the boiling process, each type vaporizes at a precise point, then gets separately funneled into a container and collected as a liquid as it cools. Separation techniques also take us to the sea. In some drought-stricken countries, the ocean is the only available water source. But of course, humans can't drink salt water. One way to get around this problem is to remove salt from seawater with reverse osmosis, a process that separates water's ingredients by size. A membrane with pores bigger than water particles, but smaller than salt particles, only lets fresh water pass through, transforming what was once undrinkable into a lifesaver. Meanwhile, in the medical world, blood tests are a vital tool for evaluating a person's health. But doctors typically can't examine blood samples until they've separated the solid blood cells from the liquid plasma they're dissolved in. To do that, a powerful rotational force is exerted on the test tube, causing heavier substances with higher density, like blood cells, to move away from the rotational axis. Meanwhile, lighter substances with lower density, like plasma, move to its center. The tube's contents divide clearly, and the blood cells and liquid plasma can be tested independently. But sometimes, unlike oil, seawater, and blood, the parts of mixtures that we want to separate share the same physical properties. In these cases, the only way to isolate ingredients is by chemical separation, a complex process that relies on unique interactions between components within a mixture and another material. One of these methods is chromatography, a tool forensic scientists use to examine crime scenes. They dissolve gathered evidence in a gas and can monitor and analyze the ingredients as they separate and move at varying speeds due to their unique chemical properties. That information then tells scientists precisely what was present at the scene, often helping to identify the culprit. Separation techniques are not just about industry, infrastructure, medicine, and justice. One of the most technically ambitious projects in human history is a separation technique aimed at answering the fundamental question: what is the universe made of? By accelerating particles to extremely high speeds and smashing them into each other, we can break them into their constituent parts, ever so briefly. And if we succeed at that, what's next? Is there a most elementary particle? And if so, what's it made of? Listo, esto era para el primer ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es, antes de que ustedes vayan a levantar la mano y me digan cuáles identificaron, van a colocar en el chat cuántas operaciones y cuántos procesos han identificado. ¿Sí? Van a colocar en el chat cuántas operaciones y cuántos procesos, y luego yo los voy a llamar, quien tenga la respuesta correcta, para que me diga cuáles son. Entonces, pueden tomarse si quieren un minutito, y van a colocar en el chat cuántas operaciones, cuántos procesos, y vamos a ver quién tiene la respuesta correcta. Vamos a dar un ratito para que puedan completar y vamos a ver quién tiene la respuesta correcta. Y claro que luego me van a tener que decir, ¿no? Cuáles son estas operaciones, cuáles son estos procesos. A ver, voy a empezar a mirar qué dicen.
A ver, déjenme recordar cuántos identifiqué yo, a ver, voy a contar. Ya. A ver, vamos a ver. Leonardo dice 3 operaciones, un proceso. Diana dice 3 y 1. Paola dice 3 y 2 procesos. Mario dice 2 y 1 proceso. Rosario dice 3 y 2, 3 y 2. Macarena 3 y 1. Alfred 4 y 3. 4. Uy, esto no lo entiendo. Luis Valverde dice 4, 4, 3, 1. No entiendo No, bien ahí. ingeniera, es 3 operaciones, un proceso. Es que se me altera el teclado. Ok. 2 y 1, 4 y 2. 3 operaciones, 3 operaciones, 3 operaciones. Y todavía nadie me da con la respuesta correcta. 3 operaciones. Ok. A ver. Primero, a ver, colóquenme las operaciones en el chat. Vamos a ver todas las posibles operaciones, porque todavía no voy a seleccionar a ninguno de los que han participado, porque todavía ninguna de estas es la respuesta correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es vayan colocándome las operaciones en el chat que sí han encontrado. A ver, centrifugación, evaporación, cromatografía, cristalización. Ay, yo no he visto cristalización. Destilación, filtración, extracción, edición, centrifugación, osmosis, centrifugación, osmosis, filtración, centrifugación. Cocción no es una operación. Destilación, filtración, extracción, ebullición, centrifugación, tamización. Ok. A ver, ya hay varias ahí. Vamos a ir resolviendo esta parte. Hay muchos que sí le dieron al proceso, que es uno solo. A ver, díganme cuál es el proceso antes de que pasemos a resolver. Ya luego del chat ya voy a sacar sus puntitos. A ver, ¿cuál fue ahora el proceso? Colóquenme el proceso. Ya terminamos con operaciones. ¿Cuál es el proceso? Sigo viendo operaciones. No, ya no operaciones. ¿Cuál es el proceso? Cromatografía no es un proceso, cromatografía es operación. Uy, como me aparecen las notificaciones, no puedo leer lo que están escribiendo. Alguien dice ósmosis, tampoco. Ósmosis es operación. No le dan. Ya, a ver, a quien le da la operación, ahorita mismo le pongo sus 5 monedas. Precipitación no ha habido. ¿En qué momento ha habido precipitación? Oxidación tampoco. Separación química, no, pues separación química no. Y disculpe que la corte, no aparece el chat para poder escribir mis respuestas. No puedo escribir. Es porque no te he agregado. Dame un segundo que termine esta actividad y te agrego al equipo. Solamente los miembros del equipo pueden utilizar el chat. Por eso tenías que contactarme previamente para que yo te pueda agregar al equipo. Ok, ya vi. Vamos a ver quién ha sido la primera persona. Ya apareció, combustión. Creo que es Diana. A ver. Vamos a ver. No, antes Yajaira lo mencionó. Vamos a ver si alguien antes de Yajaira. Separación química. No, me parece que Yajaira ha sido la primera. Yajaira, automáticamente te has hecho acreedora de tus 5 moneditas. A ver, Yajaira. Vamos a colocarte la puntuación. Castillo. Yajaira, ¿en qué momento había combustión? A ver, coméntanos. Yajaira, ¿estás por ahí?
Sí, ingeniera, disculpe, es que no podía activar mi micrófono. A ver, cuéntame, Yajaira, ¿dónde viste la combustión? Porque está correcta la respuesta. Si no me equivoco, me parece que lo vi en el momento que menciona sobre el proceso de los hidrocarburos. Muy bien. Muy bien, Yajaira, ya te he colocado tus 5 moneditas porque ha sido la primera que me ha dicho combustión. A ver, en la parte de operaciones tenemos, al inicio se mencionó la destilación. Vamos con la número 1, ¿sí? Vamos contando. Muchas gracias, Yajaira. Luego se habló de la condensación, ¿sí? Vamos 2. Luego hablaron de la ebullición cuando estaban hablando del petróleo y la evaporación y luego cómo el gas lo convertimos a líquido y esa es la condensación. Pero esta ebullición conlleva una evaporación porque convertimos la fase líquida a una fase gaseosa, ¿no? Entonces tenemos la evaporación, ahí van 3. Luego se habló de la ósmosis reversa, ¿verdad? Ósmosis inversa le puso ahí, ¿no? Y esta también es una operación porque solamente hay un transporte de materia, más no tenemos cambios químicos o reacciones. Entonces, ahí vamos 4. Luego, ¿se acuerdan que cuando estaba hablando de la sangre para separar los glóbulos del plasma, habló de no dijo específicamente el nombre de la centrifugación, pero ahí nos mostró la maquinita centrífuga, ¿no? Entonces, ahí, y habló de la fuerza centrípeta que yo les estaba hablando hace un momento con el ejemplo de Maricet. Entonces, ahí vamos 5. Luego habló de la cromatografía, que se podía hacer a diferentes velocidades, que lo utilizaban los forenses, etc. Entonces, ahí vamos 6. Y finalmente estaba el acelerador de partículas. ¿Se acuerdan que mencionaron el LHC, que es el Large Hadron Collider, o en español, el Gran Colisionador de Hadrones, que viene a ser, o lo que busca es acelerar partículas a velocidades extremadamente altas para que éstas puedan chocar entre sí y se dividan en sus partes constituyentes. Este es un método de separación bastantísimamente avanzado, pero también es un método de separación a fin de cuentas. Entonces, bueno, tenemos estas 7 y un proceso, que era la combustión. Entonces, esa era por eso es que yo les decía que todavía no encontraba ninguna de las respuestas correctas en la parte superior, que me decían 3 operaciones, o como mucho me han dicho 4 operaciones. Ahora igual estoy subiendo ahorita, pero como mucho he visto 4 operaciones, me parece, ¿no? Y como se han dado cuenta, hemos encontrado más. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer con el siguiente videíto, ¿sí? Nuevamente les voy a compartir pantalla, vamos a hacer el mismo ejercicio, y vamos a hacer nuevamente las mismas preguntitas. ¿Cuántas operaciones y cuántos procesos encontramos? ¿Ok? Entonces vamos a regresar a la presentación que está acá. A ver. Ya, estamos en la siguiente, que era la de fotosíntesis, que les había dejado. Vamos a copiar el enlace. Y ya está, compartir el audio. Esto era lo que estaba buscando hace un momento que no me aparecía, pero ya está. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero. Ya está. A ver, déjenme ver si está con los subtítulos todo correcto. Sí, subtítulos. Ya está. A ver, comenzamos con esto. Nuevamente, mismo ejercicio. ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos procesos? Empezamos. Ay, chingas. Ya está. Ever wonder where most of the food you eat every day comes from? Well, about 60% of the food you eat is carbohydrate. As you can probably tell from its name, carbohydrates contain carbon, hydrogen, and oxygen. But where do these atoms originally come from, and how do they join together to make delicious foods like fruits and pasta? It actually all starts with the air you are exhaling at this very minute, specifically the carbon dioxide molecules. Plants are going to breathe in this very same carbon dioxide through pores in their skin called stomata.
Plants drink and water from their roots to get the needed oxygen and hydrogen atoms and their electrons in order to build carbohydrates. What is that thing? Well, that's a special plant organelle inside the leaves of plants called a chloroplast. It's green because of a special light-absorbing pigment called chlorophyll. Each leaf has about 44,000 cells, and every cell can have anywhere between 20 to 100 chloroplasts. That's up to 4,400,000 chloroplasts. By now, you've probably guessed that we're talking about the process of photosynthesis, and you might be wondering when the sun is going to make its entrance. Let's go back to that original molecule of water. The plant has to split this molecule of water so that it can get electrons from it. But the plant can't pull that water apart by itself. It needs help from the high energy rays of the sun. So now that the chloroplast has all the building blocks, carbon, hydrogen, oxygen, and electrons, it can use them to go through the rest of the steps of photosynthesis to transform that original carbon dioxide gas into a simple carbohydrate called glucose, C6H12O6. That little glucose molecule then helps to build bigger and better carbohydrates like cellulose. Cellulose is a type of carbohydrate found in plants that our body cannot break down. We call it fiber, and we eat it in vegetables like lettuce, broccoli, and celery. Plants use cellulose to keep themselves strong. The plant could also turn that glucose into starch, a large molecule that stores energy for the plant. We love eating starch from plants like potatoes, corn, and rice. So you see, when we eat plants, we're actually benefiting from photosynthesis. The plant makes things like starch, which we eat and then break back down into glucose, the first form the plant made. Then, the mitochondria in our cells, powered by the oxygen we breathe, can turn glucose into pure energy molecules called ATP. ATP powers all work done by each and every one of your cells, things like communication, movement, and transport. But why do we have to turn that glucose into ATP? Well, think of it like this. You're excited to start your summer job at the local ice cream stand, but your boss has just told you that she is going to pay you in ice cream cones. ATP is just like dollars. It is the currency that all cells of life use, while glucose is, well, kind of like ice cream. Even plants have mitochondria in their cells to break down the glucose they make into ATP. So as you can see, humans and plants are intricately connected. The air we breathe out is used by plants to make the carbohydrates we enjoy so much. And in the process, they are releasing the very same oxygen molecules we need to breathe in order that our mitochondria can break down our delicious carbohydrate meal. Listo, nuevamente misma actividad, vamos a colocar en el chat cuántas operaciones, cuántos procesos hemos podido identificar y vamos a ver primero si alguien da con la respuesta. Si sí, le vamos a pedir que por favor nos comente cuáles han sido estas operaciones y estos procesos y si es que no, vamos con el mismo ejercicio que hicimos hace un momento, ¿no? Empezamos a detallarlos. Entonces, a ver, podemos comenzar, si quieren tomarse un minutito así para pensar o recordar cuáles han sido mientras han ido apuntando sus operaciones y sus procesos y comenzamos la discusión en un minutito de cuáles han sido.
Ahora vamos a ver qué dicen en el chat. A ver, no veo a muchos participando. ¿Dónde están los demás? No importa si me equivoco, total tengo la chance de que mi respuesta esté correcta, ¿no? Entonces, a ver, participemos. A ver, dice, vamos a ver. 3 operaciones, 4 procesos. 4 procesos. Alexis, te faltaron las operaciones. Marcelo dice 1 y 3, Johnny dice 2 y 1, Maricet 3 procesos, Lady 4 operaciones, 2 procesos, Fátima 2, Alejandra 3 procesos, tabla, operaciones, 3, 2 procesos, 3 operaciones. 3 operaciones, 2 procesos. Hasta ahorita la respuesta más cercana que he visto es 2 operaciones, 2 procesos. La más cercana que he visto es la de Leonardo, que dice 3 operaciones y 4 procesos. Que, a ver, quizás si a mí se me ha pasado alguna, vamos a ver, pero yo he encontrado 2 operaciones y 4 procesos. Sí, entonces vamos a pedirte a ti, Leonardo, que tienes la respuesta más cercana, que nos comentes o que compartas con nosotros cuáles han sido las operaciones o los procesos que tú has encontrado, cuáles son estas 3, cuáles son estas 4, y que discutamos. A ver, Leonardo, adelante. Ya, bueno, observando el video pude encontrar que tenemos 3 operaciones. La primera es de absorción, cuando menciona que la planta absorbe el agua. Y bueno, la otra es cuando se habla de la evaporación. A resumidas cuentas, no sabría si es exactamente evaporación, pero se habla de un proceso de división de las moléculas del agua gracias a la acción de la luz solar. Y bueno, a continuación se habla de, bueno, en los procesos. Creo que sí son dos operaciones. Espera. Tú has dicho 1, absorción, que esa sí está correcta. Absorción porque las plantas absorben agua mediante las raíces. Entonces ahí hay una operación. Sí. Lo otro de la evaporación, no hay evaporación. Evaporación es que pierda líquido, que una fase líquida se convierte en gaseosa, y no hemos tenido eso, entonces eso no está. Pero tú has colocado 3 operaciones, entonces me acabas de decir 2, una está incorrecta. ¿Cuál sería la tercera? Ya, hablaba de la acción, bueno, respecto a la evaporación lo entendí, para aclararlo, que habla de la ruptura de las moléculas por acción de la luz solar, así que exactamente creo que no lo entendí muy bien. Y bueno, el otro proceso... Si hay una ruptura de moléculas, ojo ahí, si hay una ruptura de moléculas por acción de la luz solar, esta ruptura de la molécula ya quiere decir o ya implica hablar de un proceso, ¿verdad, Leonardo? Ya no de una operación, porque si hay ruptura hay un cambio químico, hay un cambio conformacional, estructural, y eso corresponde a operación o a proceso. A proceso, sí, lo confundo. Correcto, muy bien. No, está perfecto, es excelente que se equivoquen, porque cada vez que se equivocan aprenden y a la siguiente ya no vuelven a cometer el mismo error. Entonces, alégrense cuando se equivocan, y más si se equivocan en público, porque lo corregimos juntos. Así que es algo bueno, contrario a lo que todos pensarían que es malo, no, es algo muy bueno. Entonces, ahí vamos con esas operaciones, pero bueno, me falta una operación más, que es... a ver, vamos a ver si antes de que yo la diga, alguien por ahí habrá puesto... No han puesto nombres. A ver, la otra operación que me falta, o a ver, antes de que yo lo diga, si es que alguien tiene la idea para ponerle su puntaje, todavía no hemos terminado contigo, Leonardo, solamente estoy haciendo una pausa para ver si es que alguien tiene la otra operación, porque por lo menos yo he encontrado 2 operaciones, a no ser que a mí se me haya escapado alguna, ¿no? Pero yo he encontrado 2. A ver, vamos a ver el chat. Respiración, no, porque la respiración hay una reacción química, no es operación. Respiración es proceso. Respiración, absorción no, extracción tampoco. No le han dado. A ver, les voy a decir cuál. Está un poquito implícita, ¿eh? No la han dicho. Acaba de poner la respuesta Fabio, filtración. Pero tienes que explicarme por qué, Fabio, si no, no vale. ¿Por qué filtración?
Si me explicas bien, te ganas tus moneditas. Yo creo que lo he visto al principio, cuando el agua ingresa a las plantas. Pero, ¿por qué es filtración? Allá porque la absorbe mediante sus poros, lo filtra por la tierra y entra a la planta por las raíces. No entra por las raíces, la absorción. Entra por las raíces por la absorción. Pero sí era filtración, y les voy a explicar por qué hay una filtración. Casi, Fabio, casi. A ver, la filtración al inicio, antes incluso de hablar de la absorción, en el video habla de que las plantas ingresan CO2 mediante sus estomas, ¿verdad? Estos estomas sirven como filtros o como membranas. Entonces aquí tenemos una primera filtración. Esta filtración a través de los estomas, que es una filtración selectiva, ¿no? Entonces ingresan el CO2 mediante sus estomas y esta es la filtración, porque no permiten el paso y ese es el principio de la filtración, no tenemos una membrana que permite un paso selectivo de algunas moléculas según también su tamaño de poro. Entonces al inicio tenemos una filtración con este ingreso de CO2 mediante los estomas, y la segunda operación es la absorción del agua mediante las raíces, pero es absorción. Entonces son estas dos las operaciones, y vamos a ver los procesos. A ver, Leonardo, tú habías puesto 4, es cierto que son 4, pero tienes que decirme cuáles. Sí. Ya, bueno, en primera instancia, lo menciona el mismo video, cuando habla de el proceso de la fotosíntesis, vendría a ser el primero que se ve. Luego se habla de la glucólisis, que es la obtención de ATP. Luego menciona la hidrólisis enzimática, que es la conversión de glucosa a almidón. Bueno, aquí también entraría lo que mencioné tal vez, lo de la ruptura de enlaces por acción del sol. Y bueno, finalmente que habla también sobre el ciclo de Krebs, que es la transformación de CO2 a glucosa. Ya. A ver, lo que dice Leonardo está bien. Primero tenemos la fotosíntesis, que es nuestra primera reacción, ¿sí? Donde utilizamos CO2 y agua y estos se transforman en hidratos de carbono, no específicamente en glucosa. Y con algunos en prácticas ya lo hemos visto esta semana en específicamente el tema de fotosíntesis que hemos estado trabajando. Entonces ahí va la primera. Luego, que en realidad estaba el último, pero es correcta, lo que nos dijo Leonardo, que es la glucólisis o glicólisis, que también se dice donde la mitocondria transforma utilizando el oxígeno, la glucosa en ATP, ¿no es cierto? Y genera energía. Pero la glucólisis per se, no es el proceso es la oxidación. ¿Por qué? Porque se produce energía a partir de la glucosa, pero la glucosa se oxida y por eso es que es en presencia de oxígeno. Entonces, realmente este proceso es una oxidación, ¿sí? Hay una oxidación. La glucólisis o la glicólisis es en general todo el mecanismo, ¿no? Pero en realidad el tipo de proceso es una oxidación, ¿sí? Es una oxidación que transforma esta glucosa en presencia de oxígeno, que la va a oxidar y la va a transformar en ATP y otros derivados, ¿no? Como el piruvato. Luego tenemos otras dos, que son y también lo mencionó su compañero, dijiste que el almidón a glucosa, la glucosa almidón, ¿o cómo me dijiste, Leonardo? Mediante la hidrólisis enzimática del almidón a glucosa. Ya, cuando el almidón se transforma a glucosa, es una despolimerización, ¿sí? Pero previo a esto, habló de la polimerización, que mencionó que la glucosa se transforma en celulosa, ¿se acuerdan? La glucosa es un monómero, yo ya lo había explicado, me parece antes, la glucosa es un monómero. Juntamos muchos monómeros y formamos un polímero, ¿no? Entonces, la glucosa es un monómero, juntamos varias glucosas, varios monómeros, y formamos un polímero, que viene a ser la celulosa. Pero también habla de otra polimerización, que es cuando la glucosa se transforma en almidón, ¿no? Porque decía en celulosa como parte de la pared celular de muchas plantas, ¿no? Pero también en la papa, por ejemplo, decía, ¿no? Que se transforma en almidón, y este es uno de los compuestos de muchos alimentos, ¿no? Entonces, aquí hay una polimerización. Tenemos varios monómeros que se transforman en polímeros, ¿no? Entonces, eso se llama polimerización. Pero cuando el almidón, que es un polímero, se descompone a sus unidades más básicas,
esto es una despolimerización, porque un polímero se está transformando en monómeros. Y eso, como les digo, corresponde a la despolimerización. Y bueno, básicamente esta es la idea de los cuatro procesos: la fotosíntesis, la polimerización, la despolimerización y la oxidación. Así que vamos a colocarle a... ¿Dónde está mi hojita de Excel? Acá está. Vamos a colocarle a Leonardo su participación. Aquí está. Ya está. 4 moneditas. Ya estamos. Entonces, bueno, este ejercicio era básicamente para mostrarles un poquito. Ay, y ya estamos a punto de que termine la clase. Miren, yo no me doy cuenta y así se me pasa la hora. A ver, vamos a tratar de avanzar lo más rápido que pueda para terminar de compartir esta presentación. ¿Dónde está? Esta de acá, ya. Listo. Entonces ya identificamos las operaciones y los procesos. Y bueno, retomando un poquito lo que estábamos conversando de las leyes de transferencia en las operaciones unitarias, teníamos la ley de Fick, que habíamos dicho que esta ley gobierna la transferencia de masa, ¿no es cierto? La ley de Fourier, que gobierna la transferencia de calor, y la de Newton, que gobierna la transferencia de momento o cantidad de movimiento. Ahora, si ven aquí, yo he colocado dos cosas. Una es lo que habíamos visto ya antes, que es la gradiente de concentración, pero la otra es la diferencial de la concentración. Y si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre uno y otro, la respuesta está un poquito más a la derecha. Una es una variación global más considerable y la otra es una variación infinitesimal. Que podemos tener una variación grande, podemos, como podemos tener una variación muy chiquitita, también podemos, ¿no? Entonces, el valor de la diferencial es infinitesimal, es muy pequeño. Hagan de cuenta que podemos tener una variación de concentración de, digamos, 3.1 por 10 a la menos 30 mol por litro, digamos, ¿no? En una variación infinitesimal, que es la que está acá. Y cuando tenemos gradiente, ahí tenemos una cantidad mesurable bastante más grande, ¿no? En una gradiente podemos hablar de una diferencia o una variación de concentración de 3.1 mol por litro. En la otra les dije por 10 a la menos 30, por ejemplo, o por 10 a la menos 40, que esa es una variación infinitesimal, ¿sí? Entonces, eso como punto de partida, porque luego vamos a hablar de estas diferenciales. Ahora, quiero que despejemos la ley de Fick, y para esto es importante hablar de cuáles son los parámetros importantes en Fick. Sabemos que en Fick tenemos una transferencia de masa, y esta transferencia de masa dijimos que estaba gobernada por una gradiente de concentración, ¿verdad? Entonces nosotros mismos vamos a despejar la fórmula, o vamos a intentar teorizar la fórmula sin necesidad de utilizar el insumo de colocar la fórmula para que ustedes la memoricen. La vamos a razonar. Entonces voy a salir de aquí y voy a insertar aquí una ecuación. Ya. Tenemos que aquí lo que la ley de Fick me hace determinar es el flujo másico, ¿sí? Flujo másico. En realidad es una J con doble rayita, pero como no puedo poner una J con doble rayita, les estoy poniendo una J con esta pelotita, esta bolita, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos una alta concentración, cuando tenemos una variación de concentración, ¿aumentará el flujo másico o disminuirá? Cuando hay una alta gradiente, o sea, a medida que aumenta la gradiente de concentración, ¿aumentará el flujo másico o se reducirá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué pasa con este flujo másico versus la gradiente de concentración? A ver, ¿dónde está el triangulito? A ver, ¿quién me dice? Activen nomás sus micrófonos con confianza. Son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la gradiente, en términos de biología, era, por ejemplo, cuando en una célula se daba el proceso de que había más cantidad en el exterior y menos en el interior, esta la absorbía. Sin embargo, si era el proceso contrario, pasaba el proceso contrario, valga la redundancia, y por eso es que menciono que serían procesos no proporcionales, inversamente proporcionales. Ok.
Pero si bien es un primer razonamiento, realmente lo que sucede aquí, y vamos a ponerle, había un signito de este aquí era el signo que normalmente utilizamos como proporcionalidad. El flujo másico es directamente proporcional a la gradiente de concentración. ¿Por qué? Entre más grande sea esta gradiente de concentración, es decir, entre más diferencia tengamos de la concentración que tengo en el lado A versus la concentración que tengo en el lado B, más masa se va a transferir, porque lo que buscan estas soluciones son el equilibrio, ¿no? Entonces, al buscar el equilibrio, ya lo que es importante que sepan es que la gradiente siempre va de más a menos, es decir, va de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, lo que sucede es que tenemos esta gradiente de concentración que es alta, ¿no? Y conforme más sea la diferencia, si se dan cuenta, lo que les estoy tratando de decir es, si es que hay más diferencia de concentración entre una fase y la otra fase, hay más intercambio de materia. En cambio, si la gradiente de concentración es pequeñita porque la diferencia de concentraciones es chiquita, no va a haber mucha transferencia de masa, ¿no? Porque no hay mucho que transportar. Es poquito lo que se necesita transportar para alcanzar el equilibrio. Entonces, es por eso que el flujo másico es directamente proporcional a la gradiente de concentración, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿será directa o inversamente proporcional a la distancia recorrida? ¿Qué me dicen? Vamos a ponerle aquí a la variación de la distancia recorrida. ¿Será directa o inversamente proporcional? Inversamente. ¿Por qué? Fíjate que será X minúscula. ¿Por qué inversamente? El flujo másico se facilita cuando tiene que recorrer más distancia o se complica cuando tiene que recorrer más distancia. ¿Se dificulta o se facilita? Se facilita. A más distancia que tenga que recorrer se dificulta. Por eso es que es inversamente proporcional. Entonces, aquí debería tachar esto. ¿Cómo pongo inversamente proporcional? Le voy a poner una I adelante ya para que como indicador de que es inversamente proporcional. A la, como les había dicho, a la diferencia, a la variación de espacios o de distancias. Pero hay un término adicional que deberíamos considerar, que es el área. Si tengo una mayor área, se facilitará la difusión, es decir, el flujo másico, o se dificultará el flujo másico. Será más fácil. Es más fácil, correcto. Entonces, si es más fácil, son directamente proporcionales. Entonces, el flujo másico es directamente proporcional al área, es decir, a mayor área, que si tengo una mayor área, se facilita la difusión, ¿no? Entonces, todo esto son proporcionalidades. Si yo esto lo traduzco a una fórmula, si lo quiero llevar, estas proporcionalidades, si las quiero llevar a una fórmula, como ya sé cuáles son directa o inversamente proporcionales, vamos a poner la ecuación. Ay, ¿qué pasó? Y ahora sí. A ver, entonces vamos a poner el flujo másico, va a ser igual, entonces, ¿a cuáles es directamente proporcional? Habíamos dicho, al área y ¿a cuál? A la variación de concentración. Eso, concentración. Entonces, a la variación de concentración, pero era inversamente proporcional a la variación de distancia, ¿no? Entonces, como es inversamente proporcional, vamos a colocar una fracción. Uy, aquí debí poner eso. Lo movemos. Aquí, y esa, como es inversamente proporcional, la colocamos abajito. Aquí, a la variación de distancia. Pero todavía yo no lo puedo hacer una igualdad. Esto solamente es una proporcionalidad, porque J es directamente proporcional a A. Flujo másico es directamente proporcional a la gradiente de concentración y es inversamente proporcional a la gradiente de distancia. Pero para que esto sea una igualdad,
y no sea solamente una proporción, tengo que agregarle algo, que es una constante. Esa constante se llama la constante de difusividad, que es un parámetro específico de cada sustancia, ¿sí? Y aquí tenemos un signo negativo porque es un traslado o una pérdida de masa. Entonces, o sea, esta variación de concentración me va a dar negativa. Entonces, para eliminar eso, le coloco el signo negativo aquí. Y si se dan cuenta, ahorita que yo proyecto, van a ver aquí que esa precisamente es la ley de Fick. Y no es otra cosa que el razonamiento que nosotros hemos hecho. El razonamiento que acabamos de hacer es lo que hizo a Fick famoso, ¿sí? Y así de sencillo. Directamente proporcional a la variación en la concentración, inversamente proporcional a la variación de la distancia, directamente proporcional a al área, y para que esto sea una igualdad tengo que agregarle una constante. Esa constante, en este caso, se llama la constante de difusividad, y ahí me falta ponerle el signito negativo. Me quedan unas cuantas diapositivas para terminar este tema, pero les voy a explicar rápidamente, antes de que se me acabe el tiempo, la evaluación, que, como les decía, en la primera fase su evaluación oral se llamaba profe por un día, y aquí tenían que, iban a tener una exposición con un caso de estudio, con una temática que yo les iba a asignar. Bueno, aquí están las 8 temáticas para los 8 grupos, y ahora voy a hacer un sorteo rápido. El primer tema es transferencia de masa. Esto ya lo habíamos estado viendo tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Ya habíamos explicado que podemos tener transferencias de masa, de calor y de momento, pero también podemos tener transferencias combinadas, es decir, que se transfiere masa y calor al mismo tiempo, y hay algunas operaciones, porque aquí todas son operaciones unitarias, hay algunas operaciones unitarias que no encajan ni dentro de las de transferencia de masa, ni las de calor, ni de momento, y menos en las combinadas, que esas se las llaman operaciones complementarias, ¿no? Y ya habíamos discutido o habíamos visto que habían varias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenían algunos ejemplos, eso les puse en la guía, que las operaciones de transferencia de momento, ahí teníamos según si era circulación interna, externa o movimiento de sólidos, y ahí teníamos ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, bombas compresores, o aquí lechos fijos o fluidizados, o aquí filtración, sedimentación, ultrafiltración, etcétera. Teníamos también operaciones unitarias de transferencia de masa, como por ejemplo absorción, adsorción, extracción, intercambio iónico, destilación, entre otras. Las de transferencia de calor, como los intercambiadores de calor, por ejemplo, la evaporación, o las de transferencia simultánea de tanto masa como calor, y podemos citar humidificación, deshumidificación, cristalización, secado, deshidratación, etcétera, y las complementarias que no encajan dentro de ninguna, que por ejemplo puede ser la molienda, puede ser el tamizado, la mezcla de sólidos, etcétera, hay muchos, ¿no? Entonces, eso lo tengo aquí, he seleccionado algunos temas interesantes, y cada tema tiene dos, dependiendo de la complejidad, si son muy sencillas como estas de aquí, por ejemplo, la trituración, la molienda, el tamizado, aquí hay 3, pero porque son muy sencillas, pero bueno, aquí tienen los temas, para transferencia de masa, calor, momento, masa y calor, y complementarias. Entonces ahora vamos a sortear estos 8 temas, y el contenido de esa presentación va a incluir la descripción de la operación, el modelamiento matemático. Esa descripción tiene que hablar de la función, de la tarea, del fenómeno que se transfiere, del mecanismo, todas las cosas que hemos venido discutiendo. El modelamiento matemático tiene que hablar tanto de los parámetros y las variables que intervienen, las leyes asociadas, principios relevantes, fórmulas matemáticas, etc. Luego, cómo se aplica en términos generales, así como específicamente en la ingeniería ambiental, su caso o casos de estudio. A veces hay casos de estudio que implican las dos que les ha tocado, y perfecto, o pueden presentar uno para cada uno, y algo importante es que tienen que hacer una dinámica o actividad durante su presentación que enganche a su audiencia. Y aquí les puse un asterisco porque esta dinámica puede ir al final, al medio, al inicio, donde ustedes quieran, puede variar su ubicación. Finalmente van a tener una comparación de las operaciones que les han tocado, y van a reportar sus conclusiones, las referencias bibliográficas citadas en APA. Algo importante es que si es que esta presentación no se sube al aula virtual en la fecha acordada, no va a poder, no hay chance de exposición, automáticamente les invalida la posibilidad de exposición. El tiempo de exposición incluida la actividad va a ser de 25 minutos. Los presentadores los voy a seleccionar yo antes de que inicien la presentación,
y quienes no participen presentando van a participar necesariamente de la ronda de preguntas. Ya está, esa era la explicación. Voy a hacer el sorteo y le voy a mandar a Leonardo el orden de exposición. Ahorita ya tengo que cambiar de sesión porque tengo clases de diseño ahora, pero básicamente les quería decir esto para que vayan preparándose. Mi idea era, como son 25 minutos, podemos hacer 3 exposiciones por día. Como son 8 temas, necesitaríamos 3 días. Mi idea era que se hagan en la siguiente semana, es decir, el miércoles y el jueves, y el tercer día que quería tomar era el día de recuperación, ¿no? Para que, por ejemplo, sea ese sábado anterior, por ejemplo. Entonces, eso es algo que ya ustedes saben su disponibilidad, que es el sábado a las 4 de la tarde, entonces para que lo conversen con su delegado, podemos hacer esa recuperación ahora y hacemos un tema, ¿no? Y de repente adelantamos las presentaciones, ya no comenzamos el sábado, sino comenzamos aquí, ¿no? El miércoles, y el jueves 22, y terminaríamos 28 y 29, o lo podemos hacer como les decía, ¿no? 24, 28 y 29. Lo conversan con su delegado y me comentan. Ahorita yo ya no tengo más tiempo para discutir esto, pero sí, por favor, lo comentan con sus delegados y ya Leonardo, Luis me avisan en qué quedan, en qué deciden. Por lo demás, chicos, espero que hayan disfrutado de la sesión de hoy. Ya tengo que correr porque tengo otra clase, pero bueno, nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Voy a detener la grabación. Cualquier duda o consulta, por favor, me la hacen